Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová. Las para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Hermano y hermana, yo le voy a invitar que usted busque en su Biblia el Evangelio de Lucas 14. Vamos a leer el versículo 1 y luego del 7 al 14. Lucas capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 14. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Jesús en casa de un fariseo. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en un lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Hermosa lectura de este día, que nos habla acerca de la hospitalidad. Y por eso he titulado el mensaje de esta tarde, la hospitalidad. La parábola que Jesús está enseñando en los versículos que leímos nos habla de dos valores muy importantes. Es la humildad y la hospitalidad. Cuando adoptamos estos valores como cristianos, nos convertimos en una comunidad de amor mutuo, porque nos cuidamos unos a otros
y cuidamos a las personas desprotegidas. De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra humildad es una dependencia total de Dios. Es confiar plenamente en Dios, el 100%, ni un porcentaje de duda. Y la palabra hospitalidad es la virtud de albergar al viajero y forastero o dar la bienvenida al desconocido. Mire qué hermoso el concepto de hospitalidad, dar la bienvenida al desconocido. Le voy a comentar una breve historia de mi pueblo. En mi pueblo donde crecí había una familia muy apreciada. Ellos eran el señor Arturo y la señora Amparo. ¿Por qué la gente apreciaba esta familia? El señor Arturo era abogado de profesión, había sido alcalde de la ciudad en 2 oportunidades y su esposa tenía una panadería. Ambos eran bien activos en la comunidad, eran contribuyentes generosos y muy serviciales. La familia tenía un don especial. Compartían el pan con los necesitados. Fíjese que ellos daban 2 panes a cada persona en necesidad cada día. Y estas personas en necesidad eran los ancianos, las viudas, madres solteras, niños huérfanos, personas especiales, personas ciegas, personas que venían al pueblo a comprar o a alguna cita médica, personas que ese día no tenían nada que comer. Ellos daban la bienvenida a todos sin conocerlos. No solamente les regalaban el pan, sino que el trato que les daba era especial. Los trataban con mucho amor, con mucho cariño, eran muy amables con cada uno de ellos, como que si tenían años de conocerse. La panadería la abrían a las 5 de la mañana al público y desde esa hora había gente haciendo fila para comprar el pan. Y a partir de las 6 de la mañana podían llegar y hacer fila las personas en necesidad para recibir la bendición de los alimentos. También ellos tenían la costumbre de dar pan gratis a la comunidad 3 veces al año. Esos días horneaban el doble o el triple. No vendían nada. Todo era gratis para la comunidad. Ese día que lo ponían gratis a la comunidad, ellos daban las porciones de pan de acuerdo al número de personas que vivían en cada casa. Ese día preparaban un banquete de pan y todos eran bienvenidos, ricos y pobres. Algunos se quedaban compartiendo la mesa, hablando unos con otros. Otros llegaban solamente a traer el pan. Fíjese que esta familia vivía de una manera tan humilde. Eran compasivos con el dolor humano y servían a los necesitados. ¿Quiénes recibían la bendición? Fíjese que esta familia no tenía una lista de invitados el día que ponían gratis el pan. Tampoco tenían una lista de invitados cada día para darles el pan gratis. Allí eran bienvenidos todos. Ellos decían que el regalo más grande que recibían cada día de las personas a quienes les daban el pan gratis era
que le decían, gracias, que Dios se lo pague. No sé si en su pueblo, en su país existe esa costumbre, pero en mi país siempre que alguien nos regalaba algo, nosotros teníamos esa costumbre de decirle que Dios se lo pague. Esta familia entendía que estas personas no les podían pagar el pan, pero tenían necesidad de comer y que la recompensa viene de Dios. Hermosa historia. Yo recuerdo que hasta nosotros alcanzábamos la bendición de esta familia, porque con nosotros vivía una persona que era ciego y él iba cada día a recoger ese pan. La señora le regalaba seguido las bolsas de pan. ¿Usted se ha fijado que en las panaderías a veces se quiebra el pan? Y a veces lo ponen a la venta y le llaman la bolsa de mumujas. Pues ella le regalaba esa bolsa del pan quebrado. Ese día comíamos un banquete de pan. Tomábamos cafecito con pan. Para nosotros era un banquete especial, porque no teníamos dinero para comprar pan todos los días. Fíjese que Jesús afirma al anfitrión la bienaventuranza y la recompensa de parte de Dios en los versículos 13 y 14, cuando dice, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quién paga por hacer el bien a los necesitados? ¿Quién paga por hacer el bien a las demás personas? Toda recompensa viene de Dios. También en Mateo 25:40 nos dice que de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, afirma Jesús. Ambas personas recibían la bendición de Dios. La familia que tenía la panadería, usted no se imagina cuánto vendían cada día. Y les abundaba hasta para compartir con los demás. Los necesitados, Dios los cuidaba a través de esta bendición de alimento. Así que ambos recibían la bendición de Dios. La hospitalidad en el Antiguo Testamento, ellos recomendaban la hospitalidad porque Dios es hospitalario. Hay varios ejemplos en la Biblia donde ellos dan la bienvenida al desconocido. Así tenemos a Abraham cuando lo visitaron los ángeles del Señor para decirle a Sara que iba a tener un hijo. Abraham preparó pan, preparó un becerro y le dio comida. La viuda de Serepta también preparó pan para Elías. En el Antiguo Testamento el rechazo a la hospitalidad se tenía por ofensa a Dios, porque Dios es hospitalario. Él nos da la bienvenida al mundo. Y el día que Dios decida llevarnos a su presencia, nos mantuvo en esta tierra, cuidando también de nosotros, de cada una de las necesidades. En el Nuevo Testamento, Jesús fue a menudo huésped y recibió hospitalidad. Fue alimentado por las personas que lo recibían. Así tenemos el ejemplo de Marta, su hermana María y Lázaro. También los discípulos dependían de la hospitalidad
Donde quiera que llegaban y les abrían las puertas, allí les daban comida. Donde los recibían, ahí se quedaban, hasta que pudieran salir de ese pueblo. En el Antiguo Testamento, fallar a la hospitalidad sería rechazar el mensaje traído por el mensajero, que es un mensaje de amor, ser hospitalario con el otro, con la otra, dar la bienvenida al otro y la otra. Pero ¿a qué nos invita Jesús ahora? Jesús nos invita a tener encuentros personales con los necesitados, a conocer las personas de nuestra comunidad que no tienen nombre ni rostro, a conocer las necesidades de nuestra comunidad, a conectar la iglesia con la comunidad. Jesús hizo todo esto, estuvo con el débil, estuvo con los niños, con los ciegos, con los hambrientos, estuvo con las viudas, con los huérfanos, con los enfermos, estuvo con los pecadores, con los enemigos, les dio alimento espiritual, pero también atendió sus necesidades básicas. El texto de hoy comienza diciendo que Jesús fue invitado por un fariseo a un banquete, donde se escogían los puestos para la mesa. Jesús le recomienda al anfitrión que cuando haga un banquete, que tome en cuenta a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, porque ellos no pueden recompensar la invitación. Pero Dios sí puede recompensar al anfitrión en la resurrección de los justos. Ahora, Jesús se refiere a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, espiritualmente también. A los que están en dolor, a los enfermos, a los que no tienen esperanza, porque los han marginado, porque los han rechazado. A ellos quiere Jesús que los invitemos, que vengan a su mesa, que vengan a tomar el alimento espiritual. Porque es fácil, hermano y hermana, invitar a la iglesia a un cristiano que ya conoce de Jesús. Pero es difícil invitar a alguien que no lo conoce. Aquella persona que no tiene esperanza porque no le han hablado del gran amor de Cristo para ellos. A esas personas debemos de invitar que vengan y comiencen a caminar con Jesús, que vengan a recibir el alimento espiritual. Fíjese que Santiago 5, versículos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma. Muerte espiritual. No es muerte física, es muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no encuentra esperanza en su vida. Jesús quiere nutrirnos cada domingo con un banquete de amor, con un banquete de gracia, con un banquete de misericordia, de bondad, de esperanza. Pero este banquete está disponible para todos y todas en la casa del Señor, domingo a domingo. En la iglesia, un gesto de hospitalidad es compartir un café con galletas. Es decirle al otro: venga, sentémonos, tomémonos un cafecito.
comámonos una galleta. Venga, compartamos juntos las bendiciones que Dios nos ha dado. Ese gesto de hospitalidad no debe de faltar en las iglesias. Yo le invito a mi hermano y mi hermana que usted sea generoso. Comparta las bendiciones que Dios le ha dado domingo a domingo. ¿Sabe por qué? No solamente trayendo el diezmo, la ofrenda. No, mi hermano. Recordemos que todo, absolutamente todo lo recibimos de parte de Dios. Y Él quiere que nosotros compartamos esas bendiciones con aquellas personas que no han tenido la oportunidad de recibirlas. Hermano y hermana, en conclusión, una de las enseñanzas de Jesús sobre el juicio final se basa en la hospitalidad, de acuerdo a Mateo 25, versículos 35, 36 y 40. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, estaba sediento y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve en prisión y me visitaste. De cierto os digo que todo lo que hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. Hermano y hermana, Jesús, mientras estuvo en la tierra, estuvo haciendo el bien. No solamente dio comida espiritual, se preocupó por las necesidades básicas de los demás. Compartamos esas bendiciones que Dios nos da, dándole la bienvenida a todos, invitando a todos a que vengan al banquete del Señor, que es en la iglesia, que recibamos ese banquete de amor, ese banquete de esperanza, de misericordia. Amén. Oremos. Dios misericordioso, ayúdanos a continuar siguiendo el ejemplo de Jesús, de brindar hospitalidad a todos. Ayúdanos a enfrentar los desafíos a medida que cambia el mundo que nos rodea. Ayúdanos a crecer, que el Espíritu Santo obre en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a saber que estás con nosotros siempre. A través de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pues la semilla que ha de crecer, pues la espiga que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Id, amigas, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a grenar, sois el aguijón
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, ir llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de llevar al mundo por sendas de paz. Id amigas por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, ir llevando mi